Espero aportar un poco en este aspecto de virus papiloma humano. Bueno, yo soy de formación bioquímica y tengo el doctorado en ciencias biomédicas. En este instante estoy trabajando en el programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tengo acá el contacto de mi teléfono, de mi correo electrónico, por cualquier después, si quieren contactar. ¿Cuál va a ser la organización de la presentación? Primero voy a comentarles algunas características generales de la estructura y replicación del virus papiloma, las asociaciones clínicas y algunos antecedentes epidemiológicos, para después ir específicamente hacia el diagnóstico y hacia alguna de las estrategias de prevención que hay actualmente disponibles para este virus. El virus papiloma humano pertenece a la familia Papillomaviridae. Es un virus ADN que tiene una característica, que es un ADN circular de doble hebra. Es un genoma muy pequeñito, de 8.000 pares de base aproximadamente. Es un virus no envuelto que tiene una cápside icosaédrica, mide aproximadamente 55 a 60 diámetros y es especie específica. Acá tenemos una estructura general del virus, donde tenemos la cápside que está conformada por L1 principalmente, que da cuenta de, de una estructura pentamérica, 72 pentámeros en esta cápside, y cada uno de estos pentámeros tiene una copia de la proteína menor, que es la L2. Dentro de esta cápside se encuentra el genoma viral, que es un genoma doble hebra circular. Dentro de la clasificación de los virus papiloma, se clasifican según su genoma, es decir, el análisis de su secuencia genética, y se han descrito más de 200 genotipos. Dentro de estos genotipos se diferencian en géneros. Dentro de estos géneros, 5 de ellos afectan a humanos, porque recordar que también hay otros virus papiloma que afectan a otras especies, como por ejemplo bovino. Dentro de estos distintos genotipos que están descritos, se ha visto que tienen tropismo diferencial. Todos tienen un tropismo por el epitelio pluriestratificado, pero algunos tienen un tropismo hacia el epitelio cutáneo y otros hacia el epitelio mucoso. Dentro de los epitelios, los que infectan el epitelio mucoso, se han estudiado mucho más que los cutáneos, y dentro de ellos se ha analizado su potencial oncogénico. Al clasificarlo según su potencial oncogénico, tenemos aquellos virus que se les denomina, o genotipos que se les denomina genotipos de bajo riesgo, y otros genotipos de alto riesgo. Dentro de los genotipos de bajo riesgo encontramos principalmente el genotipo 6 y 11, pero no hay que olvidar que existen otros genotipos más de bajo riesgo, como 40, 42, 43, etcétera, que están descritos aquí. Y dentro de los genotipos de alto riesgo, el 16 es el más prevalente que circula a nivel mundial, pero tampoco hay que olvidar que hay otros 14 genotipos de alto riesgo que también son importantes en el desarrollo de neoplasia. Dentro de esto también está el genotipo 18, que entre el 16 y el 18 siempre son como los más recordados, pero no hay que olvidarse del resto de los otros genotipos de alto riesgo. Y relacionados con patología, obviamente los de bajo riesgo se le han relacionado con patologías benignas o desarrollos o displasias benignas. Tenemos el desarrollo de arrugas genitales y papilomatosis recurrente respiratoria. Dentro de los de alto riesgo se le ha asociado a displasia leves y de alto grado, cáncer cervicuterino, cáncer de pene, vagina, vulva, ano, y también se le ha asociado a algunos cánceres de cabeza y cuello. Recordarles que infecta epitelio escamoso, que son epitelios que son pluriestratificados, tienen capas. ¿Y por qué recalco esto? Porque esto es importante en el diagnóstico. En el caso de mucoso, recordar que podemos encontrar este tipo de epitelio a nivel anogenital y también a nivel oral. Infecta tanto a hombres y mujeres y especies específicas, como mencionaba anteriormente. Algunas características de su genoma y replicación.
Como mencioné anteriormente, tiene un genoma DNA doble hebra circular. Dentro de este genoma, que es un genoma pequeñito, tiene tiene codificado para realizar todo su ciclo replicativo. Y está distribuido en 3 tipos de regiones. Una región que codifica genes tempranos y que se le denomina de E1 a E7. Otra región que es la región tardía, que codifica los 2 genes de las proteínas de la cápside, donde está L1, que es la proteína mayor, y L2, la proteína menor. Y finalmente tiene una región regulatoria para controlar tanto la replicación del genoma como la transcripción temporal de los genes tempranos y de los genes tardíos. Dentro de los genes tempranos hay 2 genes que son bastante conocidos por su relación con la transformación. Son los genes E6 y E7. A pesar de que siempre uno los asocia con un proceso de cáncer, hay que recordar que estos genes y las proteínas que codifican estos genes son proteínas que son esenciales para el ciclo replicativo del virus, no para hacer un cáncer o desarrollar un proceso de transformación, sino que son importantes en el proceso de su ciclo replicativo. Pero por ciertas alteraciones se producen cambios en su expresión y hace de que se produzca la transformación, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo se produce una infección productiva? Tenemos aquí un epitelio pluriestratificado donde hay una microlesión que es a veces imperceptible. A través de esta microlesión, si hay partículas virales infectivas alrededor, puede ingresar y va a ingresar hacia el epitelio, en la membrana basal de este epitelio, donde va a infectar a estas células basales. Va a tomar contacto con su receptor y va a ingresar a estas células basales. Estas células basales del epitelio tienen el potencial de replicación activa, por lo tanto va a infectar a la célula y va a producir una amplificación de su genoma. Habitualmente se ha estimado que hay 50 a 100 copias en estas células que se infectan. Luego de ello, estas células que tienen el potencial de diferenciarse, alguna de ellas va a entrar en el estado de diferenciación. Como el estado de diferenciación se contrapone al estado de proliferación, el virus tiene proteínas que son E6 y E7 que permiten que la célula no siga directamente hacia el paso de diferenciación, sino que se active la proliferación. ¿Y por qué necesita eso? Porque recordar que este virus tiene un genoma DNA y por lo tanto para hacer su replicación del genoma necesita una DNA polimerasa que no la trae codificada, la necesita de la célula. Y la célula solo la tiene activa en la fase S del ciclo celular. Y por lo tanto lo que hace E6 y E7 es impulsar a que la célula vaya hacia la fase S para activar la DNA polimerasa. Cuando se activa esta DNA polimerasa, E2 y E1, que son otros genes tempranos o proteínas tempranas, producen la amplificación del genoma viral. Después que hay muchas copias del genoma viral, de manera paralela estas células van diferenciándose en este epitelio, se activan los genes tardíos. Los genes tardíos recordarán que son aquellos genes que están produciendo la cápside. Se activan estos genes tardíos que serían L1 y L2 y se bloquea la expresión de los genes tempranos. Y por lo tanto acá arriba en el estrato superior se produce el ensamblaje del virus, donde está el genoma y la cápside viral y se libera por la descamación propia que tiene este epitelio. Esto es importante también en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la muestra que se toma habitualmente es la muestra de células que se están descamando. Y por lo tanto en estas células que se están descamando lo que vamos a encontrar es genoma viral. No vamos a encontrar RNA mensajero del virus, sino solo si tomamos una muestra de biopsia del epitelio. Luego que se forman estas partículas virales, se liberan y van a poder infectar otro epitelio. ¿Cómo se produce la transmisión? Por contacto directo entre mucosas o piel infectada. No se produce una infección sistémica, sino localizada. La principal vía de transmisión es sexual, sin embargo, también se ha visto transmisión no sexual y se ha encontrado, por ejemplo, DNA o VPH en niños o recién nacidos.
¿Qué se sabe respecto a la transmisión en niños? Se ha visto que posiblemente sea a través de la madre prenatal, porque se ha encontrado genoma del virus en la placenta, y también a través del canal del parto en aquellas embarazadas o mujeres que son VPH positivas, que pueden o no tener síntomas durante el parto. Este VPH que se transmite a través del canal del parto posiblemente infecta en la cavidad oral del recién nacido, y es uno de los puntos que se ha visto que inicial de la infección para que se produzca la papilomatosis respiratoria recurrente en los niños. A pesar de conocer esta transmisión vertical, obviamente todavía no hay antecedentes suficientes para indicar cesárea en aquellas mujeres que son VPH positivas. También se ha visto una transmisión no sexual por autoinoculación, por fomites, y también, lamentablemente, en niños por abuso sexual. La transmisión en adolescentes y adultos es mayoritariamente a través de relaciones sexuales, por contacto genital, sexo anal, vaginal, oral, digital, anal, genital. La transmisión se puede dar entre parejas que no presentan síntomas. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero sí se está liberando el virus y se está infectando. El preservativo no ayuda 100% a disminuir el riesgo, porque hay zonas en cuales el virus está presente y que no cubre el preservativo. Otro antecedente importante que se ha visto es que el VPH en la mucosa oral persiste mucho más tiempo que en la mucosa genital. La infección por VPH es una de las principales infecciones de transmisión sexual a nivel mundial. Se conoce que alrededor de 50-80% de hombres y mujeres que están activamente activos durante su vida se van a infectar por lo menos con algún genotipo de VPH. La probabilidad de infección a los 24 meses de iniciar la actividad sexual es 38% en mujeres y en hombres 62%. También existen diferencias entre la transmisión y seroconversión entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la prevalencia que existe de la infección? Estos son datos más antiguos, antes, cuando recién estaba partiendo la vacunación, pero se conoce que la infección general es alrededor de 11,7%, la prevalencia. Y esta prevalencia va cambiando en las distintas regiones a nivel del mundo. También se han encontrado diferencias en grupos etarios. Ha visto que en grupos menores de 25 años, siempre la prevalencia es mucho más alta en todas las regiones estudiadas, que esta prevalencia baja en la mediana edad y después, al parecer, vuelve a subir. ¿Por qué sucede esto? Puede ser por la susceptibilidad que tienen los epitelios, cambios hormonales que también pueden sufrir y que pueden afectar la susceptibilidad del epitelio a la infección. También se ha visto que existe una diferencia en cuanto a la permanencia o la prevalencia de la infección entre hombres y mujeres. En las mujeres, como ya veíamos, se produce una alta prevalencia en grupos menores de 25, después baja y después vuelve a aumentar. Algo parecido sucede en hombres, pero lo que se ha visto es que la prevalencia es mucho más alta a lo largo de la vida. Y también se ha visto otras diferencias en relación a la seroconversión, es decir, cuando uno se infecta y desarrolla o no desarrolla anticuerpos frente a esa infección. Se ha visto que aproximadamente el 50-60% de las mujeres que se infectan son capaces de desarrollar anticuerpos. Y en el caso de los hombres se ha visto que esta seroconversión es mucho más baja, como vemos acá en las barras más oscuras. Por lo tanto, el hombre queda más expuesto a reinfectarse con un mismo genotipo o con otro genotipo. La prevalencia de los genotipos a nivel mundial, como mencioné anteriormente, el genotipo 18 es el genotipo más prevalente a nivel mundial en citologías normales, en mujeres que no tienen ningún tipo de alteración. Y después sigue los genotipos 18, 58, 52, 31. Es decir, el 18, a pesar de que siempre escuchamos el 16 y el 18 no siempre es el más prevalente, sino que circulan muchos genotipos, tanto de bajo y alto riesgo, a niveles regionales. Esto también causó controversia cuando se indicó la vacuna respecto a qué genotipos, si era necesario generar vacunas como regionales asociadas a la circulación de determinados genotipos por región.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Rápidamente, tenemos que los VPH, los genotipos que infectan el epitelio cutáneo, pueden producir las verrugas comunes en la piel, en las manos, en los pies, etc. Estas son manifestaciones benignas. A nivel de los niños podemos encontrar también infecciones cutáneas como las verrugas en la piel, y también podemos encontrar verrugas anogenitales, el papiloma laringio, que es producido principalmente por los genotipos de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, y también verrugas orales. Que producen los adolescentes y en adultos, tenemos la aparición de lesiones en las mucosas, en lesiones orales como papilomas orales, condilomas y también asociado a carcinoma escamoso oral. En relación a infecciones en las mucosas anogenitales, tenemos la producción de verrugas genitales o condilomas, específicamente por los genotipos 6 y 11, y lesiones preneoplásicas de distintos grados y carcinoma invasor. Se conoce que en el caso de cáncer cervicuterino, el 70% de los cánceres, de este tipo de cáncer, es producido por los genotipos 16 y 18. Esta prevalencia se ha visto disminuida cuando se ha analizado actualmente después de la vacunación. La verruga genital o condiloma es la infección de transmisión sexual más prevalente en el mundo. Es una infección benigna, sin embargo produce gran incomodidad y también produce que el epitelio quede más susceptible a otras infecciones. La infección por VPH por un genotipo no es excluyente de que se pueda infectar por otro genotipo. Se ha visto en estudios en los cuales podemos tener genotipos de bajo riesgo, como el 6 y el 11 que producen los condilomas, pero también pueden estar presentes genotipos de alto riesgo y que pueden producir el desarrollo de cáncer. En los años 80 ya se empezó a estudiar el VPH asociado a cáncer, y en el año 90 se estableció que el VPH era la causa del cáncer cervical. El año 2008 el doctor Surhausen recibió el Premio Nobel de Medicina por estos descubrimientos. Es importante recordar que el hecho de que un agente infeccioso produzca cáncer tuvo un gran impacto en cuanto a la mirada de la prevención y el tamizaje ahora para poder prevenir ese cáncer. El cáncer cervicuterino tiene una alta tasa de mortalidad, presenta la tercera tasa de mortalidad a nivel mundial. Hay reportados más de 500.000 casos anuales de cáncer cervicuterino, y más de 300.000 mujeres mueren por cáncer uterino. Esto es antecedentes del 2018. Es el segundo cáncer más prevalente en mujeres entre 15 a 44 años. A pesar de que existen control y tamizaje de este cáncer, lamentablemente, por ejemplo, acá tengo una tabla de Chile, en el cual siguen habiendo casos de cáncer invasor en mujeres, a pesar de que están los programas de tamizaje. Pero el VPH no solo se ha asociado a cáncer cervicuterino, fue el primero descubierto, pero se conoce que más del 5% de los cánceres a nivel mundial serían por VPH. ¿Cuáles serían estos cánceres? El cáncer de vulva, de vagina, de ano, de pene y algunos de cabeza y cuello. Acá tenemos un ejemplo, tenemos porcentaje esto de Estados Unidos, en el cual se ha encontrado la asociación con la infección por VPH y el desarrollo del cáncer. El cervicuterino a nivel mundial se establece que más o menos el 99% de los cánceres cervicuterinos son por la presencia del VPH, por la infección de VPH. En el caso de cáncer anal y de recto también se ha encontrado un porcentaje muy alto, más del 90%. ¿Y cuál sería el mecanismo oncogénico propuesto? Se sabe que cuando uno adquiere la infección por algún genotipo de VPH, la mayoría de la población, más del 85%, es capaz de resolver esta infección. Se ha visto que entre 6 a 18 meses uno resuelve la infección. Habitualmente el de bajo riesgo puede ser en 5 meses y el de alto riesgo como en 13 meses.
Sin embargo, como la seroconversión no es total, implica de que, a pesar de que hemos resuelto la infección, podamos reinfectarlo con el mismo genotipo o con otro genotipo diferente. También hay una población que adquiere la infección y que lamentablemente esta infección persiste por más de 13 meses, más de 2 años, etc. Y si esta infección es por un genotipo de alto riesgo, tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que las lesiones de bajo grado se pueden manifestar y presentar 2 a 3 años después de infectarse, y las lesiones de alto grado y cáncer invasor después de 10 a 12 años. ¿Por qué es importante este tiempo? Porque esto nos permite dar tiempo para poder hacer el screening y poder detectar mucho más precoz el desarrollo de cáncer, no llegar al grado de detectar las lesiones de alto grado, sino establecer ya cuando son lesiones de bajo grado. En el desarrollo de las lesiones de alto grado, como vemos aquí, las células rojas son aquellas en las cuales ya no hay producción de virus, sino que está totalmente, la expresión mayoritaria es de las oncoproteínas E6 y E7, y ya no hay producción de partículas virales, sino que está alterado todo el epitelio. Que se conoce que E6 está secuestrando P53 y E7 secuestrando revés dentro de otras proteínas que ya se han visto que están interaccionando, pero principalmente el secuestro y alteración de la funcionalidad de estas dos proteínas celulares que son importantes en el ciclo celular hacen de que se descontrole el ciclo celular, se produzca una proliferación constante, una transformación, una acumulación de mutaciones y finalmente el cáncer. Recordarles de que E6 y E7 son proteínas que sí necesita el virus para su ciclo replicativo normal, pero que E2, que es una proteína viral, es muy importante para controlar hasta qué nivel se produce E6 y E7. En un ciclo productivo normal del virus, E2 activa la producción de los genes tardíos y por lo tanto E6 y E7 ya no se sigue produciendo. Sin embargo, en el proceso neoplásico se ha visto de que de alguna manera este control que ejerce de E2 sobre E6 y E7 no está presente y por lo tanto existe una sobreexpresión de estas oncoproteínas. ¿Qué mecanismo se ha analizado? Uno de estos mecanismos es la integración del genoma viral al celular. A pesar de que el virus es un genoma DNA, su DNA va al núcleo y queda episomal en el núcleo, no se integra. Sin embargo, en procesos de transformación en algunos tumores, en el 70-80% se ha visto que este genoma se integra y al integrarse se ha visto de que E2, el gen E2, es cortado, escindido y por lo tanto queda afuncional y no puede ejercer el control sobre E6 y E7. ¿Cuáles son los factores de riesgo de persistencia? El genotipo viral, la carga, el estado de inmunosupresión, el uso de tabaco, de anticonceptivos, elevada paridad, coinfección con otras ITS y actualmente también se está estudiando el microbioma vaginal que pueda tener alguna incidencia en que la infección persista en el individuo. Bueno, conociendo los antecedentes sobre la infección del virus papiloma humano, ¿qué técnicas están disponibles para hacer el diagnóstico de VPH? El virus VPH no es un virus cultivable, como muchos otros virus en el cual nosotros tenemos el elemento viral disponible, donde está una línea celular que es susceptible y permisiva a la infección. En este caso, como es un epitelio pluriestratificado que se necesita para tener y cultivar el virus, eso a nivel masivo no está disponible. Sí hay ciertos modelos de generar un pseudoepitelio pluriestratificado en investigación, pero en clínica no está disponible. Los ensayos serológicos están utilizados en seguimiento de las vacunas y no se usa tampoco como diagnóstico de infección, porque como la mayoría de las infecciones pueden ser, los individuos infectados de manera natural no se lo convierten, no podríamos asociar que no tenga anticuerpos con que no tuvo la infección.
Por lo tanto, los sistemas de detección actualmente de diagnóstico están basados en detectar el genoma del virus, DNA, y en el caso de muestras ya de seguimiento de cáncer o de lesiones de bajo y alto grado, es el RNA viral. Bueno, las muestras se pueden tomar de los epitelios que ya expuse, donde están infectados, a través de un CITO-BRACH. ¿Cuáles son las estrategias disponibles de los ensayos de VPH? Hay técnicas que son de detección directa, donde no se necesita amplificar el genoma, y otros que son de amplificación y detección. En la amplificación directa hay dos ensayos principales, que son la captura híbrida y CERVISTA, que voy a mencionar un poco más adelante. Y en el caso de PCR tenemos el PCR, donde usamos partidores de amplio espectro, y PCR tiempo real múltiple. Habitualmente la muestra que se toma, los ensayos habituales que están disponibles comercialmente, están dirigidos y están diseñados para analizar muestras cervicales de cuello uterino. Y esta muestra se toma a través de un CITO-BRACH, una brochita cervical, que permite obtener estas células descamadas del epitelio. También se puede obtener muestras de biopsia y hacer, por ejemplo, hibridación in situ, o hacer la extracción del ácido nucleico de esa muestra y hacer las distintas técnicas. Una de las técnicas iniciales fue utilizar PCR genérico, y este PCR genérico estaba orientado a la detección de un sector del gen L1. Los primeros primer fueron los MI0911, después aparecieron otros de Roche, los GP5 y GP6, que también son muy utilizados. En este caso tenemos un ejemplo de un PCR genérico, PCR convencional, en el cual para hacer la identificación posterior se usaba electroforesis. Aquí usando los partidores MI, que da un tamaño de 450 pares de base. Es un diagnóstico cualitativo de si está o no está, pero no sabemos qué genotipo está presente. Habitualmente estos están dirigidos a los genotipos mucosos. El GP5 y GP6 biotinilado es una estrategia unida a un ensayo de EIA, que nos permiten amplificar primero y después capturar en pocillos, y hibridación con sondas de alto riesgo para saber si está presente o no alguno de los genotipos de alto riesgo. ¿Qué pruebas diagnósticas están disponibles? Como ya mencioné, la mayoría está orientada al tamizaje de cáncer cervicuterino, y por lo tanto la muestra que se utiliza es una muestra de cepillado cervical. Como mencioné, tenemos ensayos que son directos y otros que son de amplificación. También tenemos ensayos de detección de RNA y detección de proteínas. Los ensayos aprobados por la FDA son el captura híbrida, el CERVISTA, el COVAS, el APTIMA y el BD OnClarity. ¿Cómo funciona el captura híbrida? Esto no se necesita amplificar, se obtiene la muestra, se denatura para que se libere el genoma o el ácido nucleico de la célula, y luego estas muestras se utiliza un mix de sondas de VPH de alto riesgo y se hibrida con la muestra. Estas sondas son sondas RNA, y por lo tanto se produce, si está presente algún genoma del virus, se produce el híbrido DNA-RNA. Este híbrido después es capturado, por eso se llama captura híbrida, es capturado por un anticuerpo, y después existe otro anticuerpo que está unido a un marcador y que me permite finalmente establecer si está positiva o negativa esta muestra. Entonces lo que establecemos con la captura híbrida es saber si está o no está presente algún genotipo de alto riesgo, no sabemos cuál específicamente. El CERVISTA, que también es un tipo de técnica en el cual no necesitamos amplificar, se producen reacciones isotérmicas, y también es la detección cualitativa de 14 genotipos de alto riesgo. Tiene una química específica, que es una química INVADE, y también hay una interacción con óligos específicos
dirigidos contra L1, E6 y E7. Finalmente, la reacción o la hibridación genera una señal fluorescente que permite detectar o indicar si está presente alguno de estos genotipos. En relación a aquellos ensayos en los cuales necesito amplificar, tenemos el COBAS 4800, que ya este ensayo amplifica la muestra, tiene un procesamiento automatizado de la muestra. Este se amplifica mediante un PCR en tiempo real, y este PCR en tiempo real tiene la posibilidad de hacer diagnóstico específico del 16, del 18 y un análisis cualitativo de otros genotipos de alto riesgo. En el caso de BD Clarity, también es un sistema basado en PCR de tiempo real, pero aquí permite hacer una discriminación de tres grupos. Tenemos genotipos individuales del 16, del 18, 31, 45, 51 y 52, y otro cualitativo de alto riesgo. Entonces tenemos los genotipos individuales que se detectan y la detección de otros genotipos que están por grupo, ¿ya? Aquí solo me permite indicar si hay alguno de este grupo o de este grupo o de este grupo. Tenemos otro ensayo que es un ensayo cerrado, en el cual es un test automatizado. Nosotros es el Expert HPV, en el cual tomamos la muestra y esta muestra se coloca en este cartridge específico, y en este cartridge es un sistema de PCR a tiempo real también, en el cual me permite procesar la muestra, amplificar y detectar. Tenemos la detección específico del 16, del 1845 y en forma independiente de estos tres grupos más. Es un sistema en el cual me permite hacer una muestra a la vez. Tenemos sistemas que permite procesar un solo cartridge, o sistemas que permiten procesar un poco más cartridge para poder procesar más muestras. En relación a los sistemas que me permiten detectar el RNA mensajero, recordarles que la detección del RNA mensajero ya no está dirigida a diagnóstico, que era lo anterior, para saber si estaba o no estaba infectada la persona. En el caso de la detección del RNA, ¿cuál es el objetivo de esta detección? Es recordar de que, como conocemos que en el proceso neoplásico lo que se altera es la expresión de 6E7. Por lo tanto, encontrar un aumento de la expresión de 6E7 implicaría que obviamente está yendo hacia un proceso neoplásico más que hacia un proceso simplemente de una infección común. Acá en el ensayo o la técnica Aptima tenemos la captura de los RNA mensajeros, y después hay una transcripción inversa de RNA, pasa a DNA, y después pasa nuevamente a RNA por un proceso de transcripción in vitro. Después de estos RNA que se producen se van a detectar, ¿no? Lo mismo que en los PCR tiempo real, donde teníamos como una amplificación más genérica por grupos de alto riesgo, aquí también tenemos un grupo de alto riesgo de RNA mensajero. Este RNA mensajero obviamente está dirigido a E6 y 7. Otro sistema también de amplificación del RNA, el sistema NASMA, que es un sistema similar, pero es de otra marca comercial. Tenemos sí la detección de menos genotipos involucrados en estas sondas moleculares. Está el 16, 18, 31, 33 y 35. Acá tenemos un cuadro comparativo de las sensibilidades y especificidades de algunos de estos test que ya mencioné. La mayoría de los test alcanzan llega casi desde el 90 hasta el 100% de sensibilidad. Sin embargo, la especificidad cambia un poco. Este es un cuadro resumen respecto a los test aprobados por la FDA, en el cual, como ya mencioné, tenemos test que no necesitan amplificar y otros test que necesitan amplificar. Unos test que están orientados a DNA y otros que están orientados a RNA.
¿Qué es importante también recordar o saber de estos test? Es el tiempo en que se demoran en dar el resultado. Obviamente el XPER, que es el test que es como el test cerrado o el ensayo cerrado, automatizado, es el que dura mucho menos, pero si solo tenemos un equipo, podemos hacer una muestra por vez. En cambio, en los tests en los cuales tenemos un PCR a tiempo real, depende del equipo, pueden ser 40 o más muestras. Los resultados pueden estar en 5 horas, dependiendo del sistema. Y como yo les mencionaba, hay algunos que están dirigidos hacia el genoma, hacia el gen L1, y otros están dirigidos hacia el gen E6, E7. Algunos detectan genotipo específico, específicamente 16 al 18, que son los de mayor prevalencia en los tumores, cáncer cervicales, y la mayoría lo que hace es indicar si hay algún genotipo de alto riesgo o no. ¿Qué es importante recordar en las pruebas de tamizaje de cáncer cervicuterino? Tenemos muchos kits diagnósticos disponibles, pero es importante saber el costo-beneficio, considerar la factibilidad de implementar esta prueba en el contexto de tamizaje, tanto los recursos como el tiempo en el cual vamos a entregar la información, etc. Aparte del diagnóstico y del tamizaje, en algunas situaciones o en algunos estudios más específicos, uno requiere saber qué genotipo está presente. Y para saber estos genotipos hay algunos ensayos que están comercialmente disponibles y otros que uno los puede realizar e implementar en el laboratorio. Antiguamente se amplificaba mediante estos partidores genéricos que yo les mencionaba anteriormente, y después se hacía cortes con enzima de restricción. Debido a que pueden haber infecciones múltiples, el poder discriminar estos fragmentos luego de utilizar esta enzima de restricción no es muy fácil de hacer con este sistema. Obviamente uno de los mejores es hacer la amplificación y hacer la secuenciación para determinar qué genotipo está presente. También está la hibridación reversa, en el cual uno amplifica y después en distintas plataformas, que habitualmente son membranas de nitrocelulosa, uno hibrida esta muestra que amplificó y detecta si está el híbrido o no. Algunos de ensayos disponibles es el Linear Array, en el cual tenemos unas membranas de nitrocelulosa donde ya están las sondas unidas de cada uno de estos genotipos, y después primero uno hace la amplificación mediante el GP5, GP6, después se hibrida este amplificado y si está presente alguno de estos genotipos se va a unir a la sonda y después tenemos una detección específica. Como vemos en esta muestra, aquí tenemos una persona que tenía una infección múltiple por VPH. El Reverse Line Blot es un sistema muy similar al que mencioné anteriormente, pero en vez de tener una tira individual, es una membrana de nitrocelulosa que me permite cargar muchas más muestras. El LIPA, que también es una marca comercial, tiene el mismo sistema en el cual tenemos unida a estas membranas nitrocelulosas en las sondas específicas de cada genotipo. Y después se hace el ensayo de hibridación. Otro kit diagnóstico disponible es el MacroArray, en el cual tenemos estas plaquitas que vemos acá amplificadas. En estas plaquitas que están disponibles como en un set de 8, por lo tanto podemos hacer 8 muestras a la vez. También es basado en hibridación. Tenemos una membrana de nitrocelulosa. En esta membrana de nitrocelulosa tenemos adheridas las sondas específicas para varios genotipos, tanto de alto y bajo riesgo, y la diferencia con las otras que mostraba anteriormente es que aquí están en duplicado. Entonces se hace la amplificación y después se hace la hibridación y la detección. También tenemos un sistema multiplex mediante un sistema de citometría de flujo, en el cual tenemos esferas unidas con sondas específicas y después nosotros amplificamos la muestra, unimos a estas esferitas y mediante un sistema que es similar al citómetro de flujo van pasando estas esferitas y se está
detectando si están cargadas o no están cargadas, y se puede hacer la genotipificación específica de los genotipos que están aquí. ¿Qué pasa con la prevención entre el VPH y el tamizaje? El tamizaje de cáncer cervicuterino habitualmente se hace por citología, que es el Papa Nicolau, donde se analizan las células alteradas. Si hay algún tipo de alteración, depende del flujograma que tenga cada uno implementado en cada país. Se hace una colposcopía donde se visualiza el cuello uterino, se hace una histología, biopsia, análisis histológico, y actualmente también se está incorporando los estudios virológicos, la detección de VPH. La Sociedad Americana de Cáncer ha establecido que debido a la relación ya totalmente causal entre la infección de VPH con el desarrollo del cáncer cervicuterino, y considerar de que el desarrollo de las lesiones de bajo grado, alto grado y el cáncer tiene un tiempo bastante largo de desarrollo, que uno podría alargar el plazo de tamizaje para poder mejorar el diagnóstico. Se establece que a los 25 años se haga un screening como habitual con el Papa Nicolau, y entre 25 y 65 años, depende de la disponibilidad en cada región, se haga un test de HPV cada 5 años, o se haga un co-testing donde se haga VPH y PAP, o ya si solo se puede hacer el PAP, que se haga cada 3 años. Es importante recordar que la población que está vacunada, como voy a contarles más adelante, está restringida a ciertos genotipos la vacuna. Y por lo tanto, como hay otros genotipos de alto riesgo que no están incorporados a la vacuna, es importante continuar con los programas de screening, independiente si está vacunada o no. En el caso de nuestro país, en Chile, se está implementando progresivamente desde el año 2019. Bueno, queda un poco detenida el año 2020 por los eventos que han pasado, pero la idea es incorporar el test molecular a nivel ya nacional. De 25 a 29 años comenzar con el Papa Nicolau, y de 30 a 64 años hacer el co-testing entre VPH y Papa Nicolau. Si sale negativo el VPH en esta prueba, llamar a hacer el seguimiento cada 5 años y no cada 3 como es el PAP actualmente. En este caso, el test que se ha incorporado en el tamizaje es el test de COVAS 4800, que es el TPCR tiempo real, que me permite discriminar de manera específica al 16 o el 18 o algún genotipo de alto riesgo. Pasando ya más rápidamente a lo que es el tamizaje o la prevención. La prevención de VPH, como la infección primaria es por transmisión sexual, debería ser la abstinencia sexual y también la protección con condones, pero como ya mencioné anteriormente, no disminuye 100% el riesgo. Lo que está actualmente como prevención primaria es las vacunas, que permite reducir la incidencia de las enfermedades asociadas al VPH, y también algunas de las vacunas disponibles disminuir la reducción de verrugas genitales. ¿Cómo está hecha el fundamento de las vacunas que están disponibles comercialmente? Como les contaba, el VPH es una cápside formada por L1 y L2, y lo que se ha hecho es in vitro producir L1 de cada uno de los genotipos de la vacuna. Esta L1 se ha visto de que de manera natural, después que se sintetiza, se interactúa entre sí formando una cápside similar a la cápside que tiene el VPH, pero que no tiene genoma. Por lo tanto, por eso se llaman VLP o partículas como virus. Pero hechas solo de L1, no tiene, en este caso, las vacunas que están disponibles no tienen el componente de la cápside natural del virus, que es L1 y L2, solo tienen L1. Existen 3 vacunas comerciales, la bivalente, que tiene 2 genotipos, 16 y 18, la tetravalente, que incluye 4 genotipos, 6, 11, 16 y 18, y la nonavalente, que incluye 5 otros genotipos de alto riesgo. Actualmente está recomendada para
hombres y mujeres. En el caso de la tetravalente y la nonavalente, ya la edad en la cual se puede estar recomendada ha aumentado hasta 45 años. En los hombres está hasta 26 años, pero están haciendo estudios para ver la efectividad a edad más adulta. Se recomienda 3 dosis de 0, 0 a 2 y 6 meses o hasta un año la tercera dosis. En menores de 15 años, de 9 a 14 años, se indican solo 2 dosis de 0 y 6 meses. Incluso hay estudios actuales en el cual se ha visto que tienen una efectividad incluso con una dosis. Pero en la mayoría de las estrategias de vacunación incluyen 2 dosis en menores de 15 años y 3 dosis ya en población adulta. En nuestro país está implementada desde 2014 la tetravalente para las niñas de quinto básico, que son como 10 años, y el 2019 se implementó también para los niños. ¿Cuál es el impacto del VPH de las vacunas en las enfermedades? La bivalente está asociada a disminuir el cáncer cervicouterino, dada por el 70% del 16 y el 18. Ya la tetravalente incluye el 6 y el 11, por lo tanto está orientada a disminuir las verrugas genitales, y con la nonavalente ya disminuir casi al 100% el cáncer cervicouterino, 90% con el 16 y el 18. ¿Qué ha pasado en América? En América casi todos los países han incluido o incorporado a nivel de programas nacionales de inmunizaciones la vacuna VPH. No todos, sí, la mayoría lo ha incorporado en mujeres, son niñas. En este gráfico mostramos sí una cobertura tanto para hombres y mujeres del 80%. Las enfermedades por VPH ya disminuyen casi a 100% tanto en hombres como en mujeres. Si la cobertura es menor, obviamente este impacto es mucho menor. Y si solo es en mujeres, obviamente el impacto es mucho menor. Por eso se está ampliando las coberturas para que sea universal. De 14 años de la vacuna, de implementación de la vacuna, de los estudios que han habido de seguimiento, no hay casos de lesiones de alto grado o cáncer de distinto tipo. Acá vemos un ejemplo en Canadá de cómo ha disminuido las verrugas genitales en un seguimiento. Ellos partieron en el 2008 con la vacuna, y estos son estudios hasta el 2011 donde disminuyó como el 40%. Y esta es la efectividad que se ha visto en distintos países de la vacuna, tanto a nivel de verrugas genitales como lesiones de alto grado. Obviamente, este impacto de la vacunación es dependiente de la cobertura que tienen las vacunaciones en cada región, de cuál vacuna se está colocando, si la bivalente, la tetravalente o la nonavalente, cuándo se incorporaron, y obviamente si es una vacuna universal para niños y niñas, y obviamente está asociado todo esto de las campañas de vacunación con los ingresos de los países, ¿no? No es una vacuna muy económica, por lo tanto también es una restricción para que no solo los países de altos ingresos, sino también los de bajos puedan acceder a ella. Y lamentablemente, como en muchas cosas, los países de menos ingresos son los que tienen más alta incidencia de enfermedades por VPH. También se han hecho estudios de si existe otra población importante que tiene que vacunarse, y sí, efectivamente, se ha visto que en mujeres con lesiones cervicales tratadas por estas lesiones precancerosas y que no han sido vacunadas deben vacunarse antes del año de haber terminado su tratamiento. VIH positivos menores de 26 años, hombres que mantienen relaciones con hombres, en pacientes con papilomatosis respiratoria recurrente, y también se ha visto beneficio en mujeres que han recibido trasplantes sólidos. ¿Se ha visto seguridad de las vacunas? Sí, se ha visto seguridad. No se ha visto incidencia de efectos adversos graves entre vacunados y controles, y no se han reportado fallecimientos por la vacuna. Es importante recordar que en aquellos que la vacuna no cubre todos los genotipos de alto riesgo, por lo tanto es muy importante continuar con los programas de prevención de cáncer cervicuterino como es el PAP
y ahora con es el diagnóstico molecular. Bueno, finalizando ya, mucha fuerza a todo el personal de salud que está trabajando en esta pandemia y también para aquel personal que está ahí en el laboratorio día a día haciendo los diagnósticos. Así que muchas gracias por su atención.